Hola, este es el primer vídeo resumen sobre la sesión del otro día de alimentación deportiva y al final pues lo hicimos más enfocado a CrossFit. Deberíamos no solo entrenar fuerte, sino comer bien y recuperar. La recuperación es ese entrenamiento invisible que consiste pues en descanso, en fisioterapia, en cosas de prevención de lesiones y demás. Deberíamos hacer 3 analíticas al año, o mínimo 2. Una a principio de temporada, una cuando estamos entrenando fuerte y otra pues antes de las competiciones, o aunque no hagamos competiciones, realmente sí que notamos cuando nos estamos poniendo fuertes, ¿no? Pues realmente cuando nos estamos poniendo fuertes somos más susceptibles a resfriados o a lesiones o lo que fuera. Entonces, esta es muy completa, todos estos parámetros que os he puesto deberían interpretarlos una persona pues que se dedica a nutrición deportiva o es un médico deportivo. No os estoy diciendo que os vayáis corriendo al médico a pedirle todo esto, porque luego tenéis que tener también a alguien que os lo sepa interpretar. He marcado en negrita lo que deberíamos tener, por ejemplo, ferritina y transferrina, para ver el estatus de hierro, si las reservas están bien o las estamos ya gastando. Aquí abajo CK, esto en deportes tipo CrossFit pues suele salir elevado y es un marcador pues de daño muscular. Y la vitamina D, que solemos tenerla bajita, y más si soléis entrenar en interior y nos da el sol a diario, pues con más razón. Y estas hormonas, testosterona y cortisol, nos sirven para ver si estamos asimilando bien los entrenamientos. Solo de analíticas podría dar una charla entera, simplemente deciros que es importante mínimo el estatus de hierro y alguna hormona. El entrenamiento pues, nos va a ayudar a utilizar mejor el oxígeno y tolerar mejor el lactato y mayor capacidad de oxidación de grasas. Esto significa que cuando empezamos a entrenar, si no hemos hecho deporte nunca o hace tiempo que no lo hacemos, dependemos más del glucógeno, de los hidratos de carbono, y progresivamente pues somos capaces de quemar más grasas. Muchas veces esto hace que tengamos que cambiar un poco la dieta. Esta diapositiva no quiero que os quedéis con los datos, pero la puse a propósito para deciros que, bueno, durante el ejercicio consumimos glúcidos. Los glúcidos son los hidratos de carbono y los tenemos almacenados en el cuerpo como glucógeno, tanto en hígado como en músculo. En el hígado, menos cantidad, unos 100, 150 gramos, o incluso menos, depende, y en la musculatura unos 500 gramos. También consumimos la glucosa que tenemos en sangre, la glucemia, por eso muchas veces puede bajar esa glucemia, ese nivel de glucosa. Es ideal conseguir quemar grasas, hay gente que las quema en mayor proporción que otros, pero siempre también estamos quemando grasas. Incluso en deportes de intensidad se está viendo que en CrossFit y demás la capacidad de quemar grasas pues determina nuestro rendimiento. Y los aminoácidos. Estos aminoácidos normalmente es nuestra propia musculatura. Lo deseable sería que consiguiéramos quemar glúcidos, bastante proporción de grasas y lo mínimo de proteína. En realidad siempre quemamos los 3, pero según la estrategia nutricional que adoptemos y nuestro entrenamiento, podemos conseguir quemar más glúcidos y grasas y minimizar la pérdida de proteína muscular. Mirad las reservas que tenemos. ¿Ves? Esto está mal, esto debe ser 0,08, cerca de 100 gramos. Glucógeno muscular 400-500, las personas entrenadas consiguen almacenar más. Glucosa, en grasa podríamos correr 6 o 7 Ironman y en proteínas pues casi otro tanto. Y este dato de los triglicéridos musculares son las grasas que están dentro de nuestro músculo y es ideal poder consumirlas también porque es un combustible bastante parecido al glucógeno en cuanto a velocidad de poder utilizarlo. ¿Qué ocurre si no nos alimentamos bien? Comenzamos consumiendo glucógeno, luego si queréis paráis esto en casa tranquilamente, mayor proporción de glucógeno cuando empieza el ejercicio y menos de grasa. Conforme vamos calentando y conseguimos cambiar este porcentaje, cada vez más grasa y cada vez menos glucógeno, pero si vamos perdiendo la glucosa que tenemos en sangre, como realmente nuestro cerebro necesita glucosa, va a ir al cerebro y a todo nuestro sistema nervioso y no va a ir a la musculatura. Por lo tanto, eso podría producirnos la típica pájara. En un corredor lo tenemos claro, en un ciclista, pero también en una persona que hace algún trabajo de potencia, pues va a ver que realmente se paraliza, no puede más.
Por lo tanto, incluso para quemar grasa necesitamos carbohidratos. Debemos asegurar que nuestro nivel de glucosa en sangre es más o menos constante. Luego veremos cómo se hace eso. Y luego además no debemos perder de vista algunos nutrientes como la colina, que es necesario para un buen rendimiento. Estos nutrientes, pues no nos agobiemos. La yema de huevo, las vísceras, el marisco, algunos frutos secos, leche, cereales y la lecitina de soja, que la lecitina de soja es una buena fuente para los vegetarianos o veganos, lo vamos a tomar. ¿Qué ocurre cuando no nos alimentamos bien? Muchas veces tomamos muchos azúcares de golpe. Esto pasa mucho a los corredores cuando ya ven que les fallan las fuerzas y empiezan a tomar geles o glucosa de golpe. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es siempre probar los alimentos que utilizamos en entrenamientos. Si experimentamos podemos acabar con dolores de estómago. A veces lo tomamos muy concentrado. Bueno, cuando vayamos a tomar algo concentrado siempre diluirlo en agua. Podemos encontrar antioxidantes naturales que deberíamos consumir y si observáis pues viene a ser todo o casi todo alimentos vegetales. No recomiendo tomar antioxidantes en suplementos porque hacemos vago nuestro sistema antioxidante, que es el realmente potente. El día de la prueba, imaginad que tenemos un WOD importante, una competición dentro del box o incluso fuera del box. Pues recomiendo desayunar 2 o 3 horas antes, no experimentar, no cebarse. Lo importante es siempre cómo has comido el día antes, no tanto como comes ese día. Y tomar algo de isotónico pues entre 1 hora o 45 minutos antes para llegar un poquito bien de glucosa en sangre. La hidratación es muy importante, sobre todo en pruebas de resistencia, pero también baja el rendimiento en pruebas de CrossFit. El rendimiento empieza a bajar antes de sentir sed, por lo tanto deberíamos esforzarnos en beber agua antes de tener sed. Se puede evitar, imaginad que salís de trabajar y no habéis podido beber durante el día lo suficiente. Bueno, pues esforzaros en tomar medio litro de agua un ratito antes de entrenar y si sudáis mucho, pues mejor tomar bebida isotónica. Las bebidas isotónicas aportan sodio, que es el principal mineral que hace falta para evitar pérdidas de rendimiento. También lo podríamos tomar en geles, en sales, en pastillas, etc. Antes de una prueba importante o de un WOD importante, hidratarnos bien. Incluso en los entrenamientos debemos tener una hidratación todos los días continuo. Podemos saber si estamos bien hidratados si la orina es de color claro. Evitar los diuréticos y antes del WOD pues beber suficiente. Después hay que recuperar, hay que beber suficiente agua y evitar el alcohol. Bueno, vengo a decir lo mismo. Es ideal si, sobre todo el agua de por sí, como no contiene sales prácticamente, tiene un efecto diurético. Si bebo mucha agua orino mucho, entonces no me termino de hidratar bien, aunque parezca una tontería. Entonces vamos a hidratarnos mejor si tomamos una bebida isotónica. Las bebidas isotónicas que venden para deportistas realmente no lo son, no son isotónicas, son un poco hipotónicas para que las absorbamos mejor y para que no estén demasiado saladas. Si voy a hacer un entrenamiento que dura más de 60 minutos, imaginad que vais a hacer un WOD y también un trabajo de fuerza, previo o posterior. Pues en este caso os puede venir muy bien para estar bien hidratados, pero es que además aporta azúcares en sangre, os va a venir muy bien para mantener la glucemia, aporta sales minerales, lo cual pues ayuda a retrasar la fatiga y estar mejor hidratado. Venden pastillas de sales para gente que sude mucho, pues se puede tomar una cápsula o si vais a hacer algún evento de un día entero y hace calor, pues estaría muy bien tomar un par de pastillas de sales cada 2 horas o así. Bueno, como veis, pues eso, en el CrossFit se utiliza mucho glucógeno. Fijaros que en una sesión, la mayoría de kilocalorías las aporta el glucógeno muscular. Por lo tanto, es importante tener esas reservas de glucógeno a tope. Y eso solo se logra si recuperamos bien después de cada entrenamiento. Por lo tanto, en un día entero, la ingesta más importante es la de después del entrenamiento. Los triglicéridos musculares también aportan su parte, o sea que estaría bien poder quemarlos. Podemos tomar triglicéridos que vayan a ser fácilmente utilizables, son los de cadena media, por ejemplo el aceite de coco. Muchos suplementos ya los incluyen.
ácidos grasos que están en sangre, glucosa sanguínea. ¿Veis? Estas 192 kilocalorías de glucosa sanguínea pues son aportadas también por las bebidas que podemos ir tomando. ¿Qué ocurre? Que en el CrossFit utilizamos el sistema aeróbico, quemamos grasas e hidratos de carbono, y también el sistema anaeróbico. Para esto, depende fundamentalmente de los azúcares y de la fosfocreatina. Como veremos, hay un suplemento que nos ayuda a mejorar un poquito. En el CrossFit no solo vale las condiciones físicas, debemos estar en plenas condiciones cognitivas. Pensad que hacéis muchos ejercicios gimnásticos y podéis tener un descuido y una lesión grave. Cuando hacemos CrossFit o cualquier otro trabajo interválico de intensidad, vamos a estar quemando energía incluso hasta un día después de haber terminado la sesión de entrenamiento. Por eso muchas veces se abre el apetito. Es ideal para perder peso, más incluso que deportes aeróbicos tradicionales. La proteína es básica, nos va a ayudar a una síntesis de nuevas proteínas, a evitar el catabolismo muscular, es decir, el consumo de la propia musculatura como fuente de energía. Ayuda a mantener el glucógeno en la musculatura porque lo consumimos con hidratos de carbono y se potencia el efecto de reserva. Mejora la capacidad de retener de agua, nos ayuda a hidratarnos y si queremos crecer muscularmente pues habrá que tomar algo más de 2 gramos de proteína por kilogramo y día, sin pasarse demasiado. Fijaros que aquí la halterofilia se va a 3 gramos. Pero bueno, con 2 y pico podríamos ir bien. Aquí lo pone. Quien haga entre 4 y 5 huevos a la semana, 2 gramos y medio al día. La recuperación post ejercicio depende del peso. Sería 0,3 gramos por cada kilo. Una persona que pese 60 kilos debería tomar unos 15 gramos de proteína justo al acabar el ejercicio. Eso se puede calcular muy fácil con un batido de proteína whey o viendo el etiquetado nutricional. 15 gramos de proteína creo que es más o menos lo que viene en una lata de atún. O sea, que se puede conseguir con alimentos. Y es importante la leucina. Vamos a ver que hay muchos alimentos que contienen leucina. En la proteína whey, ya una dosis normal de proteína whey de 25 gramos, que suele ser la medida estándar para cualquier hombre de peso medio, ya incluye estos 3 gramos de leucina. O sea, que no hay que obsesionarse en buscarlo por ahí fuera. Y luego, como veis, pues el alimento también incluye leucina. 100 gramos de atún incluye 2 gramos prácticamente. Deberíamos repartir a lo largo del día, veis aquí está la cifra que he dicho antes, 0,3 gramos por kilogramo, a lo largo del día en 4 tomas. Si he calculado que por mi peso necesito 15 gramos, pues 4 tomas de 15 gramos. Si necesito 25, pues 4 tomas de 25. Y el postentreno, pues la verdad es que la proteína de suero aislada e hidrolizada es uno de los mejores, te aseguras que el aporte es correcto. En cuanto a las grasas, deberíamos consumir suficiente omega 3 para tener un efecto antiinflamatorio. Es un filete de salmón ya nos lo aporta. Si no consumimos pescado o lo que fuera, pues sí que deberíamos suplementar. No debe haber un exceso de poliinsaturados, es decir, voy a decirlo en alimentos. Evitad sobre todo la bollería. Bollería, cualquier producto industrial lleva poliinsaturados y además, como han sido sometidos a calor, ya vienen con mayor facilidad de oxidación. Por lo tanto, fuera margarinas, bollerías, incluso las galletas, por muy natural que ponga en la caja, por muy bio, lo que sea, aunque ponga libre de hidrogenadas, lo que sea, va a llevar ácido graso y poliinsaturados. ¿Qué más debemos evitar? Freír con aceites de semillas, por ejemplo el aceite de girasol, descartadlo en la cocina. Y pues eso, básicamente. Y si comemos fuera a diario, pues sabemos que vamos a consumir bastante más poliinsaturador de lo deseable. Sinceramente, si podéis llevaros un tupper, sabéis lo que estáis comiendo. En cuanto a vitaminas y minerales, bueno, pues no es necesario suplementar antioxidantes. Lo que tenemos que hacer es comer muchas frutas y verduras. Y la vitamina B6 también es importante. Bueno, esto fue más objeto de otros talleres anteriores. Nada, pasamos esto, quien quiera que lo pare y se detenga un rato.
Bien, en cuanto al reparto teórico de hidratos de carbono, esto es lo que estoy aquí intentando expresar. Bueno, esta tabla la he copiado de otra presentación. Lo que dice esta tabla es que realmente los hidratos de carbono se deben repartir a lo largo de todo el día. Observad que si el 100% de un día se ha repartido, el desayuno se lleva la mayor parte, un 20%, media mañana 15%, antes del WOD una pequeña colación, un plátano o lo que fuera, después del WOD ahí es donde se mete la mayoría de todo el día, como he dicho es lo más importante, y sin embargo ya en la noche pues menos. Este es el caso en el que la gente entrena por la mañana. Si se entrena por la tarde, observad dónde está la mayor cantidad de hidratos de carbono, justo después de entrenar. Bien, es vital o es muy importante hacer caso al timing. Cuanto antes recuperemos mejor. Es la llamada ventana metabólica. El organismo está más receptivo. Se genera un entorno anabólico gracias a las hormonas justo después de ese ejercicio y es importante aprovecharlo. Si tomamos los hidratos de carbono, las proteínas y el agua en ese momento, recuperaremos mejor. Tendremos nuestros depósitos de glucógeno llenetitos para el día siguiente. Además, cuando se mezclan los componentes, pues se produce un efecto mucho más potente. Si combinamos hidratos de carbono y proteína, pues tenemos una recuperación mejor que si es solo proteína o si es solo hidratos de carbono. Si además le añadimos creatina, más todavía. Si le añadimos cafeína, todo esto se potencia. Bien, voy a pasar ya al siguiente vídeo.